¿qué tal? Buenos días. Hoy es jueves 30 de noviembre de 2023. Esta es una nueva sesión del seminario de investigación del posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información. Esta es la segunda sesión de esta temporada que corresponde al trimestre 23O de nuestro calendario universitario. Y ya lo he dicho desde la ocasión anterior, en esta nueva temporada estamos tratando de presentar el trabajo de investigación, como yo le llamo, de casa de los profesores directamente involucrados en el PCITI, profesores que están o dando clase o dirigiendo algún trabajo de maestría o doctorado. Y es el caso del profesor, del doctor Benjamín Moreno Montiel, que hoy viene a presentarnos un trabajo que a mí en lo particular me resulta muy interesante. Y como es una costumbre de nuestro pequeño protocolo, vamos a iniciar antes de cederle la palabra al doctor Moreno Montiel, leyendo una breve semblanza de nuestro participante. Y dice así: el doctor Benjamín Moreno Montiel es egresado de la UAM Iztapalapa, donde obtuvo su licenciatura en computación en el año 2007. Continuó su formación académica en esa misma institución, culminando su maestría en 2009 y el doctorado en el 17, ambos en Ciencias y Tecnologías de la Información. Desde enero del 2015 es profesor temporal del Departamento de Ingeniería Eléctrica, donde ha impartido varios cursos de la licenciatura en computación y algunos de la propia maestría en Ciencias y Tecnologías de la Información. El doctor Moreno Montiel cuenta con publicaciones en revistas especializadas, así como presentaciones y memorias en congresos internacionales. Además, ha supervisado proyectos finales, servicios sociales en la UAM y la dirección de varias tesis de maestría. Las principales líneas de interés de nuestro invitado son el aprendizaje maquinal, el cómputo paralelo, el procesamiento del lenguaje natural y la simulación discreta. Doctor Benjamín Moreno, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido y adelante, por favor. Sí, gracias, profesor. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y el espacio que me están dando para poderles traer, pues, un trabajo que se ha estado desarrollando en este último año, que, pues, en particular, como lo mencionó el doctor Marcelín, es un trabajo que, en lo personal, a mí me ha llenado de mucho conocimiento, más allá de, obviamente, las áreas de investigación a las cuales nos dedicamos. Creo que aprender otras áreas diferentes a las cuales estamos acostumbrados, pues es más rentable porque podemos crear proyectos que sean interdisciplinarios y obviamente ese es uno de ellos. Entonces, en esta ocasión o en esta charla vamos a estar hablando acerca de un proyecto que titulé Mapeo de la progresión de Alzheimer, y lo que tiene que ver en este mapeo es un análisis del aprendizaje automático basado en redes léxico-semánticas, ¿no? Entonces le puse este acrónimo que es MAPRA-AD. AD utilicé el acrónimo más utilizado del Alzheimer, que viene del inglés. Más al ratito vamos a hablar acerca de él. Y pues prácticamente va a ser un descubrimiento de dónde puede estar incrustado lo que es sobre todo aprendizaje maquinal y cómo podemos visualizar también este tipo de padecimientos desde otro panorama o desde otra perspectiva, ¿no? El contenido de la presentación como tal es muy pequeñito, pero obviamente conlleva mucho material que revisar. Solamente son estos 4 puntos que pongo aquí, que sería una pequeña introducción en la cual vamos a dar la motivación de por qué desarrollar este proyecto, establecer cuáles son los objetivos que definimos, cuál es la justificación de implementar este proyecto y en base a todo eso, pues definir la metodología que también es uno de los objetivos principales de este trabajo. Después vamos a pasar a trabajo previo. En trabajo previo hay muchos documentos que podría manejar acerca de lo que es la parte de pues el diagnóstico o meterse a tratar de explicar lo que es el Alzheimer, pero vamos a centrarnos en un solo trabajo que empata mucho con lo que estamos haciendo y que pues obviamente es como nuestro parteaguas para poder seguir sobre esa línea, ¿no?
Después vamos a presentar todo lo que tiene que ver con la metodología que estoy proponiendo, pruebas, resultados que hemos obtenido acerca del tratamiento de lo que son una serie de conversaciones con pacientes que tienen Alzheimer con diferentes tipos de grado de afección. También vamos a hablar acerca de ello y vamos a hablar qué es lo que alcanzamos a obtener en esta primera etapa del desarrollo de esta metodología. Y finalmente, pues vamos a hablar acerca de las conclusiones y del trabajo futuro que se tiene de este proyecto. Bueno, imagínense que nosotros empezáramos y nos dieran lo que tenemos del lado izquierdo que aparece allí en su pantalla. Del lado izquierdo, si se fijan, aparece una serie de, digamos, un formato que tiene pues una comunicación con un paciente que tiene Alzheimer, ¿no? Entonces, vemos cómo hay respuestas acerca de lo que es el paciente, hay preguntas que le está dando el entrevistador al paciente y en particular pues se llena de un cúmulo de palabras. Bueno, si nos dijeran cómo puedes sacarle información a esas palabras o cómo puedes extraer cosas que te conlleven a lo que es el diagnóstico de Alzheimer, en una primera instancia sería algo completamente difícil. Ver las palabras y saber cómo sacar algo de esas palabras pues resulta un poco complicado, sobre todo para la parte de los computólogos, que obviamente nos gusta hacer pruebas estadísticas, visualizar grafos o ver cuestiones que tengan medidas de rendimiento, pues nos parece algo, digamos, un reto bastante eh, motivador ver cómo atacar este problema, ¿no? Entonces, en esa misma imagen podemos ver que en la zona central tenemos lo que serían unos grafos que ya vienen con una serie de palabras, ¿no? En la parte derecha de la pantalla podemos ver que estamos viendo una base de datos en forma tabular, que muchos de los que nos hemos dedicado a la parte de clasificación o la parte de aprendizaje maquinal, pues ya es algo, una zona de confort, ¿no? Ya vemos esto, pues ya nos arreglamos, nos alegramos porque pues ya estamos pisando terreno conocido. Y finalmente, en la parte inferior, pues ya vemos ahí un grafo con una serie de puntitos de colores, que es a lo que nosotros vamos a llevar. Entonces, en esta plática realmente vamos a tratar de ver cómo de las palabras podemos sacar un análisis y podemos vislumbrar un comportamiento que tienen los diferentes estados o las diferentes afecciones del Alzheimer, ¿no? Y para ello, para poder motivar lo que es la presentación, me tomé la libertad de poner un ejemplo de la vida real. Creo que este ejemplo lo he utilizado en muchas ocasiones, inclusive para algunos de los que están aquí presentes cuando les di alguna materia, les hablaba acerca de lo que era la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta es un parteaguas para el descubrimiento de una cosa bastante interesante para la humanidad, que fue descubrir lo que fue el idioma egipcio antiguo, que se conformaba obviamente de jeroglíficos. En su momento fue descubierta por el ejército francés cuando estaba en una disputa con el ejército inglés y después, cuando obviamente fueron derrotados los franceses por los ingleses, esta piedra de Rosetta pasó a manos de los ingleses por un tratado. Dentro de la piedra de Rosetta, pues se tenía la inscripción de 3 idiomas diferentes, que ahorita vamos a hablar de ello, y en particular el nombre más que salía de la piedra de Rosetta, pues era Ptolomeo, ¿no? Que era obviamente uno de los faraones que entró después de que Alejandro Magno conquistó todo lo que fue parte de Asia, África, pues uno de sus generales que se quedó y que obviamente tuvo una dinastía por más de 3 milenios, y entonces, más de 3 siglos, perdón, no tantos milenios, ¿no? Fueron 3 siglos, y entonces hubo una carrera con respecto a dos personajes para poder descifrar esta piedra. Por un lado, había un investigador francés que era Jean-François Champollion, y por el otro lado teníamos a Thomas Young. En esta piedra roseta lo que se tenían eran inscripciones. Lo que hizo en particular Champollion fue identificar una serie de símbolos que estaban no necesariamente en la piedra, sino en otras inscripciones que obviamente se tenían en todo Egipto. En ese momento había un desconocimiento de lo que realmente decían esas inscripciones que estaban en todos los templos, en todos los lugares ceremoniales de Egipto, y entonces él identificó un símbolo que lo nombraron como un cartucho. Ese cartucho venía lo que eran los nombres de las personas obviamente más célebres o más representativas, en particular los faraones de las dinastías que hubo en Egipto, y entonces Champollion con eso empezó a definir lo que fue una gramática. Esta gramática empezó a
digamos, hacer un traslado, ¿no? Había en la piedra Rosetta lo que eran inscripciones en griego antiguo, había inscripciones en un lenguaje que todavía se hablaba en ese momento, que era la parte de la escritura demótica o la copto, y también estaban los jeroglíficos antiguos. Entonces empezó a hacer una gramática en base a cómo se estaban repitiendo esos símbolos y empezó a descubrir que los símbolos no nada más eran símbolos como tal, sino que era una expresión fonética del lenguaje egipcio antiguo. De esta inscripción fonética, cada uno de los personajes o las figuras que podemos ver allí en el cartucho en la parte inferior, pues representaba un sonido, ¿no? Entonces, si formamos esos diferentes sonidos y los tratamos de mencionar, pues ahí veríamos la palabra Ptolomís, ¿no? Que sería algo similar a lo que es Ptolomeo. En particular, se dio cuenta que dentro de las inscripciones pues, habían algunos patrones que se repetían, ¿no? Por ejemplo, en el cartucho de Ptolomeo había una escritura que era un león. El león en copto se mencionaba como la boy, y pues utilizó lo que es la L. También habían otros cartuchos, por ejemplo, el cartucho de Cleopatra, y en ese cartucho de Cleopatra había lo que es el león, entonces volvía a utilizar ese conocimiento que había descubierto en el cartucho de Ptolomeo y agregó lo que era el símbolo para el águila, que en copto antiguo se menciona como aile. Entonces, de esa forma empezó a definir ya su gramática. Eso aperturó obviamente a encontrar ya frases completas, como por ejemplo la primera que vemos aquí en esta imagen, que es Ptolomeo, eternamente viviente, amado de Ta. Ta es un dios que los griegos lo identificaron mucho porque lo consideraron muy parecido al dios griego Hefesto, que fue el que era un dios constructor. Entonces los egipcios también tenían un dios constructor y era Ta, y pues empezó a definir muchos componentes de esa gramática. ¿Vale? Este es un fragmento de lo que fue su libro que escribió Champollion, en el cual define lo que es la gramática. No lo podemos transcribir aquí tan fácilmente porque está escrito en francés, pero si lo quisiéramos ver en español, pues tenemos ahí, ¿no? Que es un fragmento que dice: solíamos dar carne amarilla a los rostros de las mujeres y vestimentas que variaban entre blanco, verde y rojo. Eso es un fragmento de una inscripción que él encontró, obviamente, en algunas partes de Egipto, y lo estaba transcribiendo con su gramática. Y lo mismo en la parte inferior, las mismas reglas se siguen en la coloración, perdón, de los jeroglíficos dibujados en pequeños tamaños de estelas, sarcófagos y ataúdes, pero con ropa que es toda verde. Entonces, realmente ya empezó a haber digamos, un descubrimiento de algo que en ese momento todavía no estaba tan trabajado, ¿vale? Entonces, esa es mi manera de cómo introducir esta plática, y pues vamos a entrar de lleno ya a lo que tiene que ver con respecto a lo que vamos a estar viendo en esta ocasión. Bien, para ello, pues vamos a empezar primero con definir de forma muy abstracta, porque tiene muchas denotaciones, lo que es el Alzheimer. Entonces, el Alzheimer, imagínense lo que es como si nosotros fuéramos considerados como una computadora, ¿no? Sabemos que las computadoras a lo largo de un tiempo empiezan a dejar de funcionar, los transistores y todo lo que son los componentes electrónicos que están inmersos dentro de una computadora, y empieza a hacerse la computadora lenta. Cuando hacemos eso, pues empezamos a ver que nuestra computadora es lenta y pues compramos otra computadora y así lo hacemos. Sin embargo, en nuestro cuerpo humano, el trastorno que se llama Alzheimer tiene que ver mucho con respecto al cerebro. Entonces, es una degeneración de la muerte de las células cerebrales que nos lleva a una disminución cognitiva de la función, una disminución continua, perdón, de la función cognitiva y física. Entonces, la función cognitiva que tenemos los seres humanos es cuando a nosotros se nos da un problema, no necesariamente en papel, sino de la vida diaria, y cómo lo resolvemos. Entonces, podemos resolverlo de forma hablada, podemos resolverlo de forma escrita o también de forma física, movernos y hacer acciones. Cuando se presenta el Alzheimer, obviamente esta enfermedad ataca a esos funcionamientos que tiene el ser humano. En particular, los síntomas pues, son variados. Aquí mencioné algunos de ellos, que es, por ejemplo, pérdida de memoria a corto plazo, confusión, problemas con el lenguaje, desorientación en tiempo y espacio, juicio pobre, comportamientos erráticos y déficit lingüístico. Entonces podemos ver que son muchos factores que obviamente puede presentar el ser humano, y sobre todo, perdón,
Algunos tienen que ver con esta parte de cómo nos expresamos o el lenguaje con el cual hablamos, que es la parte lingüística. Entonces, vamos a tomar eso como referencia para después, a lo largo de la presentación, hacer hincapié en esta parte de el déficit lingüístico. Dentro de los factores que provocan como tal la enfermedad, diferente a lo que nosotros ya presentaremos cuando ya tengamos un problema de tipo Alzheimer, fue la lámina anterior, esto es como una, digamos, un historial que nos puede llevar o nos puede definir por qué se presenta el Alzheimer. Entonces aquí viene el término en inglés del Alzheimer, que es el acrónimo que estamos utilizando tanto en el nombre de la presentación como a lo largo de lo que es la charla que llevamos hasta este momento. Y pues se considera que este padecimiento es un padecimiento multifactorial. En términos formales se dice que es un síndrome clínico que es plurietiológico. ¿Sale? ¿Qué quiere decir eso? Que son muchos factores que obviamente fomentan la presencia o la predisposición a padecer Alzheimer. Uno de ellos es el factor genético. Se ha descubierto que familiares de primer grado, que son padre, madre o hermanos, cuadriplica lo que es el riesgo de padecer Alzheimer. Por otro lado, en la parte ya de análisis clínicos que se puede hacer con los pacientes, cuando se tienen depósitos anormales de ciertas proteínas como la proteína B amiloide en el cerebro, también es un factor para poder predecir que a lo mejor un paciente va a tener Alzheimer. Y pues este padecimiento también tiene que ver mucho con la edad. Entonces, de los casos que se tienen reportados, se tiene digamos, una clasificación con respecto a la edad. Y se sabe que del 4.2% de todos los padecimientos están en un rango de 65 a 74 años. El 12.5% de todos los casos está en un rango de 75 a 84 años y finalmente del 27.7% de todos los casos rebasa lo que es la parte de los 85 años. Otro de los factores, y vamos a cerrar con esta parte, es los traumatismos craneales. Entonces, se ha visto que si un paciente tiene constantemente microtraumatismos o accidentes que tienen pérdida de conciencia, pues esto también dobla lo que es el riesgo de padecer Alzheimer. Podemos ver que los factores son múltiples, ¿no? Entonces, son muchos. El chiste es cómo atacamos eso, o cómo detectamos, o cómo se detecta más bien, sería la expresión correcta, pues lo que sería el Alzheimer. Y para ello, pues hay muchos análisis, vamos a hablar algunos de ellos. El primero de ellos es la evaluación cognitiva. Este análisis consiste en que a un paciente que puede tener la presencia de Alzheimer se le muestra un problema como tal, ya sea un problema de repetir una frase de algún libro, o por ejemplo, se les da lo que es una imagen o se les da una conversación y pues las personas que se encargan de realizar este test lo que hacen es recabar cómo se comporta el paciente, porque habíamos dicho anteriormente que el Alzheimer tiene que ver con la disminución de lo que es las funciones cognitivas. Ya habíamos establecido que las funciones cognitivas es cómo resolvemos los problemas. Entonces, un problema de ver una imagen, de repetir una frase o de simplemente responder a preguntas, pues tendría que ver con esta parte de la disminución de la función cognitiva. Entonces, dentro de las pruebas tradicionales está el mini examen de estado mental y la evaluación cognitiva de Montreal, que son estándares que utilizan sobre todo personas que se dedican a la parte de a la parte de la lingüística. Los lingüistas son los que realmente hacen este tipo de análisis y tienen una metodología para poder detectar las afecciones de Alzheimer y hacer su diagnóstico. Otro ejemplo que ya habíamos mencionado anteriormente son, sacar tomas de lo que son los biomarcadores en los líquidos cefalorraquídeos y de esta manera pues se pueden observar lo que es la presencia de las proteínas asociadas con el Alzheimer. Ya habíamos mencionado que es la beta amiloide y las otras son las proteínas tau. De esto se conlleva o permite el origen de ciertos fármacos que inhiben la proliferación de estas proteínas y esos son realmente digamos, los tratamientos que se les da a los pacientes para poder frenar un poquito lo que es el desarrollo del Alzheimer. También vamos a mencionar más adelante esto de cómo avanza el Alzheimer y van a ver que es algo
bien dramático y bien difícil de visualizar ya cuando estemos viendo cuestiones del proyecto que desarrollamos. Bueno, la tercera metodología tiene que ver con imágenes cerebrales, entonces esto ya entra en el terreno de los neurólogos. Pues los neurólogos optan por ejemplo, hacer resonancias magnéticas, tomografías por emisión de positrones o tomografías computarizadas para poder, en base a un criterio tanto de una observación del doctor especialista en el tema, a utilizar software que les permita definir cuándo un paciente puede tener la predisposición a padecer Alzheimer. Y el último, que ya también habíamos hablado con respecto a si tengo herencia, ¿no? Mi papá, mi mamá o mis hermanos padecieron ese tipo de enfermedad, pues es obviamente hacer un historial clínico. El historial clínico, que es este método que se llama historial médico y evaluación neurológica, tiene que ver con recabar datos históricos del paciente, ¿no? Recabar tanto lo que es los padecimientos que tuvieron sus padres o sus hermanos y también hacerle preguntas al paciente si tuvo esta parte de los accidentes en los cuales haya perdido la memoria. ¿Por qué? Porque son denotantes para poder armar lo que es un historial y sobre eso pues también incrustarlos dentro de lo que son padecimientos de Alzheimer. Pues podemos ver que hay muchos diagnósticos que se utilizan, que muchos de ellos obviamente, bueno, actualmente son utilizados, pero que tendían una problemática. Entonces nosotros, digamos, encapsulamos una pequeña problemática, de hecho no somos especialistas en el tema, pero tratamos de hacer como una punta del iceberg, ver solamente lo que consideramos que es problema y sobre eso atacarlo con este proyecto que estamos presentando en esta charla. La problemática que nosotros identificamos fue que de todas las demencias existentes, el 70% pues son de Alzheimer. Además, la parte de las enfermedades de Alzheimer afectan, o sea, todos los grados de afección, es a lo que me quería referir, afectan a 50 millones de personas a nivel mundial con datos actuales de la Organización Mundial de la Salud. Podemos ver que obviamente es una cantidad bastante grande. Si quisiéramos ponernos un poco del lado de los diagnósticos, de los tratamientos, pues, los costos socioeconómicos para poder atender lo que es el Alzheimer, tanto para la prevención como para la detección y como para el tratamiento, pues superan los 60,000 millones de dólares anuales. Y aparte, una de las cosas que obviamente todos los investigadores que tienen que ver con esta área o con este problema que buscan es que una detección temprana pues es la clave para poder ralentizar lo que es la progresión del Alzheimer. Y como les digo, más al ratito vamos a ver eso y van a ver que es muy impactante ese asunto. Bien, entonces dentro de esta problemática, pues los desafíos los tenemos con respecto a los diagnósticos actuales. Hay limitaciones con respecto a las pruebas cognitivas y aparte de ello, cuando estamos hablando de las pruebas cognitivas, entiéndase que es esta parte de resolverles a los pacientes las tareas de ver una imagen, de repetir una frase, etcétera, etcétera. Lo que tienen es una baja sensibilidad en etapas tempranas. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí se pueden desarrollar lo que son falsos positivos. ¿Qué son los falsos positivos? Son personas que pueden en este test ser reflejados como pacientes o como personas que tienen predisposición a padecer Alzheimer, pero no necesariamente son ese tipo de cuestiones. Y aquí vienen ejemplos. Por ejemplo, supongamos que un paciente no se sintió cómodo durante lo que fue el test, o era un poco introvertido, o era un poco tímido, o era un poco retraído con sus emociones, pues simplemente va a reflejar un trastorno, pero no necesariamente quiere decir que tenga Alzheimer o que vaya a tener Alzheimer, sino que no se sintió cómodo dentro de la prueba. Una persona, por ejemplo, que tiene un nivel de estudio bajo, pues también va a poder resolver a una serie de preguntas o una serie de test con un lenguaje muy reducido, pero eso no quiere decir que tenga, obviamente, proliferación para padecer Alzheimer, sino que su mismo nivel educativo puede darle ese falso positivo. Entonces estamos de acuerdo que pues el diagnóstico actual de lo que sería la parte de las pruebas cognitivas puede tender a esos falsos positivos. Los biomarcadores, pues la accesibilidad es limitada y hay un alto costo. Estaba leyendo que hay un nuevo tratamiento y que el nuevo tratamiento tiene un precio anual de más de 200,000 pesos mexicanos. Entonces, pues obviamente no todos anualmente tenemos ese dinero para poder costear un tratamiento si es que llegásemos a padecer este tipo de enfermedades. Entonces,
obviamente esta prueba de biomarcadores también es limitada para un cierto sector de la población mundial. Y bueno, una de las cosas también que se tiene es la variabilidad de los síntomas y también la superposición con demencias que complican lo que es el diagnóstico, ¿no? O sea, podemos tener otro tipo de padecimientos como afasia, que es muy similar, y pues obviamente nos pueden detectar que son Alzheimer y es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, aquí eso sería también una parte de la problemática. Y aparte de eso, pues también tenemos la necesidad de la innovación, ¿no? Entonces, en este caso, pues se tienen que aplicar nuevas metodologías que no sean invasivas y que económicamente sean accesibles. Aparte, mucho de las pruebas tiene que ver con la parte de tomografías, con la parte de biomarcadores, pero por ejemplo los lingüistas son los que han empezado a tratar este tema de cómo comprender lo que es el padecimiento de Alzheimer mediante lo que es la parte del lenguaje, ¿no? Y en particular, el lenguaje escrito ha sido uno de los indicadores para poder tomar en consideración, pues, el comportamiento de los seres humanos y sobre todo, pues el potencial que van a tener las redes léxico-semánticas para resolver cambios cognitivos útiles. Aquellos que no han oído acerca de lo que es una red léxico-semántica, pues el término léxico-semántico les daría como la solución a qué es esa red, ¿no? En particular, cuando hablamos de la parte léxica, hablamos de todo lo que serían las palabras que podemos manejar. Entonces, un ser humano tiene adentro de su cerebro una especie de diccionario, que son todas las palabras que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas, y la parte semántica es cómo utilizar esas palabras para poder expresar ideas. Entonces, si nos están analizando en una prueba de tipo lingüista con respecto a nuestro estado cognitivo, pues normalmente vamos a dar ciertas respuestas o nos vamos a expresar con las palabras que tenemos y vamos a formar diversas respuestas, ¿no? Entonces, esas respuestas en una red léxico-semántica serían los caminitos en los cuales se formaron o se unieron ciertas palabras y las vamos a poder visualizar. Eso también tiene mucho que ver con lo que vamos a presentar en esta charla. Vale, entonces, ¿cuáles fueron los objetivos de este proyecto? Pues el principal objetivo que tenemos en mente prácticamente es desarrollar una metodología que les ayude a los alumnos y sobre todo a los alumnos que yo estoy dirigiendo, porque pues actualmente tenemos una alumna de maestría que está trabajando sobre este mismo tema. Entonces, parte de mi chamba como asesor, pues es también meter un poco las manos en este proyecto y generar esa metodología para que ella y otros más que se quieran, digamos, subir al barco, pues tengan la forma de cómo llevar a cabo sus proyectos y obviamente sea una forma guiada y que puedan aplicar en diversas problemáticas. Con respecto a los objetivos específicos, bueno, aquí puse y los puse muy detallados, pero voy a tratar de explicarlos de manera más resumida para no estar haciendo todo lo que es la parte de la lectura como tal, los objetivos específicos. El primer objetivo que tuvimos como objetivo específico, pues fue recopilar lo que fueron los datos. Los datos de Alzheimer son muy difíciles de recopilar porque no son tan fáciles de obtener por los grados de privacidad que se tienen. Los pacientes a veces no, digamos, no dan el consentimiento, no dan los permisos para poder utilizar lo que son las respuestas o lo que es el conocimiento de sus familiares, entonces es muy difícil. Entonces uno de los objetivos principales fue obtener los datos. El segundo, ya con los datos, pues los datos representan, en cierto sentido, si por ejemplo pensamos en conversaciones que va a tener un paciente con Alzheimer, pues esos datos van a ser crudos. Cuando son datos crudos es la terminología que se utiliza en minería de datos. Entonces, se tiene que aplicar minería de datos para poder tratar esos datos crudos y poderlos hacer minables para poder aplicar ya sea clasificación, agrupamiento o las otras tareas que se tienen en minería de datos. El tercer objetivo, pues es cómo ya trato esos datos. Esos datos se van a transformar o van a sufrir una transformación. Entonces, lo que va a pasar es que los datos que nosotros estamos manejando son palabras. Entonces, normalmente se utiliza lo que es la representación vectorial de las palabras. La representación vectorial de las palabras no es otra cosa más que darle un peso a cada una de las palabras que están relacionadas con una palabra en particular y representarla como un conjunto de vectores de una dimensión fija. Ese conjunto de vectores con una dimensión fija, pues es a lo que estamos hablando como la representación vectorial. Para ello nosotros pretendemos utilizar o pretendemos que los objetivos sea utilizar lo que son matrices de concurrencia y esas matrices de concurrencia nos van a permitir llevar a cabo lo que son las redes léxico-semánticas, construir las redes léxico-semánticas. Y
también, ya que tenemos esas redes, pues esas redes son grafos. Entonces vamos a tratar de utilizar un poco de la parte de la teoría de grafos y sobre todo calcular métricas que vamos a hablar más adelante para poder categorizar las características que tengan, pues obviamente esas conversaciones que nosotros podamos adquirir. Ya que se tengan esos grafos, lo que se va a hacer es que se va a transformar a una base de datos de forma tabular, como digamos, la diapositiva con la cual arrancamos la presentación, y pues podemos utilizar técnicas que vayan desde la parte del aprendizaje supervisado hasta el aprendizaje no supervisado para ver cómo empatan nuestros modelos del aprendizaje maquinal con respecto a los modelos que ya se tienen establecidos. Y sobre todo el objetivo principal de esto, pues es sintetizar los hallazgos que estamos obteniendo con estos proyectos y pues darlos a la comunidad del PCI-TI para pues obviamente jalar también esta parte de la atención de personas que quieran involucrarse en el proyecto. Bueno, la justificación de por qué definimos estos objetivos es porque actualmente se tiene lo que es el procesamiento del lenguaje natural y hemos visto que el procesamiento del lenguaje natural se incrusta de manera directa en muchos problemas. Este no es la excepción y pues por ello también hacemos uso de esta parte de procesamiento del lenguaje natural y sobre todo el término de redes léxico-semánticas que está incrustado aquí. Las redes léxico-semánticas pues pueden mapear lo que es la estructura del lenguaje y su conexión con la cognición, que es como el humano obviamente atiende un problema en particular. Y pues estos enfoques nos van a permitir pues identificar patrones lingüísticos asociados a diferentes etapas del Alzheimer, ¿vale? Con esto hemos oído hablar que actualmente pues, la inteligencia artificial es un boom y está presente en todos lados. En esta parte de este proyecto no es la excepción. Tenemos aquí cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial, sobre todo aprendizaje maquinal, y pues lo vamos a tratar de visualizar para el padecimiento de Alzheimer. Y pues, como ya les había dicho, la invitación a la comunidad científica para explorar y contribuir en esta emocionante área de investigación. Pongo esta imagen que es una recreación de lo que fue en su momento Persépolis, que fue la capital mundial de la cultura, si se pudiera decir así, de la antigüedad, que es una, digamos, de las ciudades que tenían los persas y ahí estaba acumulado el conocimiento. Lo pongo como una analogía de que la comunidad científica pues debe de formar ese tipo de cosas que en la antigüedad teníamos, ¿no? Como lo que fue en su momento Persépolis. Bueno, la metodología que planteamos son estos 6 pasos. Vamos a irnos un poquito más rápido para ir avanzando. Entonces, la primera parte es la recopilación de los datos, ¿no? Entonces, aquí lo que se tiene como metodología, pues, recopilar lo que son conversaciones clínicas de pacientes con Alzheimer ya previamente diagnosticados y sobre todo si se tienen con pacientes que tienen diferentes tipos de afección, pues es una cosa bastante útil que se puede estar trabajando. El segundo paso es el preprocesamiento. Los datos van a estar en un formato, ahorita vamos a ver cómo está el formato de las conversaciones, que siempre se deben de estar limpiando, se deben de estar eliminando ciertas cosas y también cuestiones que tienen que ver con el procesamiento del lenguaje natural, como es eliminar lo que serían las palabras repetidas o las palabras que no nos aportan ningún conocimiento, que se denominan como stop words, o también hacer lo que es la parte de lemmatizar lo que es la palabra y llevarla a su base y no estar hablando en términos de diversas conjugaciones, en tiempos, etcétera, etcétera. La tercera parte, pues, consiste en construir las redes. Una vez que ya tengamos los datos procesados, pues, obviamente, lo siguiente sería construir las redes léxico-semánticas mediante las matrices de concurrencia y, pues, con esto mapear lo que son las interpretaciones lingüísticas para reflejar lo que son patrones comunicativos. Después, la cuarta etapa de la metodología, pues, es el análisis métrico, que es, obviamente, recopilar lo que son las medidas de los grafos que se pueden utilizar para describir las topologías de las redes y en base a estas medidas, pues sacar ciertos patrones que nos permitan explicar un poco cómo se comporta lo que es el Alzheimer. Finalmente, pues esperamos en este proyecto aplicar clasificación con K-medias. A algunos de ustedes les va a sonar el nombre muy, digamos, extraño, el término de clasificar con K-medias, porque sabemos que el algoritmo de K-medias es un algoritmo de agrupamiento, pero en un momento dado voy a hacer la analogía de por qué estamos mencionando que vamos a utilizar K-medias como un clasificador. Y finalmente, pues lo que sería la síntesis de los resultados. Bien, bueno,
Entonces, esto sería como todo el parteaguas para lo que es el proyecto. Vamos a revisar lo que es el trabajo previo. Igual voy a tratar de irme un poquito rápido para poder, digamos, llegar al meollo del asunto. Y en el trabajo previo, pues yo consideré este trabajo que es desarrollado por Lindsay y otros. En términos generales, lo que hacen estos investigadores es que dan una tarea de reconocer una imagen a una serie de pacientes que tienen Alzheimer y otros pacientes que están saludables, y el objetivo es describir una imagen. Entonces, trata de resolver un problema binario de clasificación y obviamente utilizan diferentes métricas semánticas, sintácticas y de otro índole para poder definir cuál es la relación o cómo pueden ellos encontrar patrones dentro de lo que sería el padecimiento de la Alzheimer. Entonces, su prueba que ellos hacen consiste en este diagramita que lo vamos a revisar más rápido. En este caso, la primera parte se centra en la detección generalizable del deterioro lingüístico a través de un corpus multilingüe de descripciones de imágenes espontáneas, en inglés y francés, ¿vale? La segunda parte de sus pruebas es extraer extraer conjuntos idénticos de características que incluyen semántica, sintáctica y paralingüística para realizar la parte de las pruebas de la significancia estadística y el análisis de correlación para poder ver cómo se comporta, obviamente, el deterioro en diferentes idiomas. Bueno, en este caso, los autores optaron por utilizar lo que fue Python para poder calcular sus diferentes métricas. Una de ellas, por ejemplo, analizaron las palabras claves, las frecuencias de las palabras, la longitud de las palabras y la tasa de tipo token para evaluar la riqueza léxica. Y en base a esto, pues obviamente hicieron una inferencia utilizando el método de Kruskal y Wallis para probar las diferencias significativas entre los grupos de control, que son los pacientes que no tenían Alzheimer, y los pacientes que ya tenían Alzheimer, ¿vale? Con algunas otras metodologías que pues, no vamos a abonar ahorita un poquito en ello. Utilizaron 3 tipos de clasificadores para poder resolver su tarea, que fueron máquina de soporte vectorial, lo que fue regresión logística con regularización L2 y redes neuronales. Obtuvieron obviamente una serie de características para poder definir cuál era el comportamiento de las diferentes métricas y en base a esas características pues obtuvieron lo que fueron estos diagramitas. Estos diagramitas son la parte de la representación de cómo están dividiendo los pacientes que tienen Alzheimer de los pacientes que no tienen Alzheimer y muestran ahí unas, digamos, unos resultados interesantes con respecto a esto, ¿vale? Después hicieron análisis ROC con respecto a lo que fueron los clasificadores que utilizaron. El análisis ROC es ver cómo se comporta o cuál es, digamos, la eficiencia que tiene cualquier clasificador. Se utiliza lo que es la sensibilidad y la especificidad, ya a lo mejor algunos de ustedes los han oído. Nos vamos a pasar un poquito rápido con respecto a los resultados que ellos proponen. Para el caso de la lógica, digo, de la regresión logística, ellos obtienen una área bajo la curva de más del 86%, que obviamente indica una capacidad para poder diferenciar entre lo que es un paciente que tiene Alzheimer y un paciente que no tiene, que su acrónimo en inglés sería HC. Para el caso de las redes neuronales multicapa, obtienen el mismo grado de lo que es la parte del área bajo la curva, y pues obviamente también es un buen resultado para lo que ellos están desarrollando. Y finalmente, para máquinas de soporte vectorial, pues es el mejor modelo porque es el que tiene la mejor área sobre la curva, bajo la curva, perdón, que es del 86. Y entonces, de esta forma, pues pueden resolver su problema. Bien, ¿qué podemos destacar de este, digamos, trabajo? Es un trabajo que es preliminar a lo que nosotros vamos a presentar porque es un trabajo que tiene que ver con clasificación tradicional que es binaria. 2 clases, que serían pacientes que tienen Alzheimer y pacientes que no tienen Alzheimer. Lo interesante sería esto también atacarlo, revisarlo y ver si se puede empatar con el estudio que ellos proponen. Pero lo que nosotros hicimos fue atacar el problema de los diferentes tipos de padecimiento de Alzheimer. Y aquí viene ya la parte de la presentación de nuestro trabajo que obviamente vamos a retomar el acrónimo que se llama MAPRA-AD. Y bueno, les pongo ahí un pequeño fragmentito de lo que vamos a ver más adelante, que son las redes lexicosemánticas que obtuvimos. Bueno, como primer punto, los datos los obtuvimos en base a una vinculación con respecto a lo que es el Dementia Bank, que es un cúmulo de información que tiene que ver con enfermedades de demencia.
Entonces, después de una serie de charlas y de pláticas con los que están encargados dentro del proyecto, nos pudieron liberar lo que es el permiso para poder utilizar las bases de datos que se tienen. Utilizamos los datos crudos del proyecto PER-LA, el cual consiste en 21 participantes que tienen diferentes padecimientos de Alzheimer. En total se tienen 27 conversaciones y esas fueron las que estuvimos trabajando. En este caso se tienen 27 conversaciones con los 3 grados de Alzheimer, los cuales son los siguientes. Tenemos la etapa inicial, que sería la 4, la cual presenta alteraciones cognitivas, dificultades en memoria episódicas, variables antes del déficit lingüístico, problemas de comunicación, lenguaje, comprensión y habilidades pragmáticas. Tenemos otro padecimiento que es el número 5, el que tiene lo que es el acrónimo GD5. En este caso, pues empeoran los problemas comunicativos en la etapa inicial, perdón. La parte de la semántica también se ve afectada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya no se pueden expresar ideas de forma correcta. Y también el discurso se vuelve incoherente y poco cohesionado con el uso frecuente de pues palabras que ya obviamente los pacientes van repitiendo. Y la última parte de lo que sería, digamos, ya el padecimiento sería grado 6. Pues aquí se ve notablemente la disminución del lenguaje espontáneo, se ven también colalías y glasomanías, que es la repetición involuntaria de discursos, cuando nosotros escuchamos a personas que obviamente nos platican una cosa y que posteriormente pasa un tiempo y nos vuelven a platicar el mismo discurso, es a esto a lo que se refiere. Anomalías generalizadas, dificultad extrema para identificar a qué se refiere el paciente, comprensión severa, afectada, deterioro en la atención de mensajes simples y iniciativa comunicativa, ya son muy limitadas, ya no quieren contestar y obviamente se ve el déficit cognitivo bastante marcado. Bueno, ponía ahí algunos ejemplos, pero pues, digamos por el tiempo los vamos a pasar un poquito rápido. La distribución de las conversaciones que estuvimos trabajando son estas. Tenemos un 26% que serían 7 conversaciones con padecimientos del último tipo o la afección más grave. Un 30%, que son 8 conversaciones con padecimientos que tienen digamos, un deterioro intermedio, y un 44%, que serían 12 conversaciones con la etapa inicial. Esa es la base de datos con la cual se empezó a trabajar, la distribución que se tenía, y el objetivo, pues, es obviamente atacar lo que es la parte de las conversaciones que en su momento visualizamos. Este es el formato más o menos de las conversaciones que se tienen. Se tienen identificados los patrones de quienes van a estar presentes en la conversación, que viene ahí como los participantes, y en cierto sentido es el LGP, que sería el adulto que se tiene, digamos, localizado para poder hacer el test. En algunos test los pacientes se sentían, digamos, más tranquilos si se tenía un familiar. En particular aquí se tiene el acrónimo IHIJ, que es referente a una hija, y también se tiene el investigador. Entonces se empieza la charla, se tienen obviamente un cúmulo de respuestas y pues esto era lo que se tenía como datos crudos. La distribución que se tienen de lo que es la parte del deterioro cognitivo, cabe la pena destacar que es una evolución del deterioro. ¿Qué quiere decir esto? Los pacientes que se estuvieron monitoreando fueron monitoreados después. Al inicio de la presentación les había dicho de esto de la evolución y de frenar un poco lo que es la parte del deterioro. Pues aquí vamos a ver un poco acerca de ello. Fíjense cómo esta conversación, que es el paciente que está con el acrónimo TRM, fue, digamos, entrevistado el 25 de abril del 2012 y después cuando fue otra vez vuelto a ser entrevistado y a estar haciendo una conversación, pasó un año. Al pasar un año no cambió su padecimiento, permaneció en lo que es el grado 4. Esto mismo se presentó con este otro paciente, que igual fue monitoreado el 31 de mayo del 2012 y después se volvió a monitorear el 26 de junio, igual un año, no cambió de ya el padecimiento que tenía, obviamente ya era el último. Y este último también es un paciente que igual se monitoreó y se alcanzó a ver después de un año cómo estaba comportándose y pues obviamente tampoco cambió. Pero fíjense, aquí viene lo que es el deterioro.
Aquí ya viene digamos, lo drástico de lo que es la enfermedad. Este paciente fue monitoreado el 30 de mayo del 2012 y fue entrevistado de nueva cuenta el 4 de junio del 2014. Pasó de un estado del 4 al 5. ¿Cuánto tiempo transcurrió? 2 años. Este es otro ejemplo. Estaba en la etapa 5 en el 2012 y cuando fue vuelto a ser entrevistado, pasó a la etapa 6. 2 años, un mes, y también igual pasó lo mismo. Y este también, igual, 2012 al 2014 cambió de lo que es la parte de el deterioro cognitivo. Entonces podemos ver que, pues, avanza muy rápido la enfermedad y que digamos, estudio tiene esas virtudes para poder probar si el algoritmo que nosotros tenemos implementado pueda hacerle frente a este tipo de cuestiones. Bueno, la primera cosa que hicimos fue agarrar estas conversaciones, las creamos, aplicamos minería de datos y las pasamos a un JSON, que fue ya lo que es la base de datos o el corpus que nosotros formamos. En base a ese JSON, lo que hicimos fue ya construir lo que es la red léxico-semántica. En términos generales, es una representación gráfica de cómo las palabras o frases léxicas están semánticamente conectadas entre sí. Y aplicamos lo que es la matriz de concurrencia. En este caso, la matriz de concurrencia es la distribución de las palabras a lo largo de lo que es cada uno de las partes del corpus que nosotros estamos analizando. Y utilizamos lo que es la parte de la visualización de grafos para poder ver cómo estaba cada uno de los pacientes. Bien, estas son las etapas que nosotros definimos para la metodología. Cargar las respuestas, limpiar el texto, hacer una vectorización TF-IDF, crear la matriz de concurrencia y finalmente, pues, construir el grafo. Y estos son los grafos de cada uno de los pacientes. Voy a ir, digamos, mostrándolos uno por uno. Nada más déjenme jalar lo que es esta parte del zoom abajo para que vea la etiqueta. Este es un paciente que tiene el grado 4. Podemos ver aquí el grafo que todo se acumula en una, digamos, es que no puedo hacer aquí zoom. Quería hacer un zoom, ahí está. Entonces podemos ver que hay un cúmulo de palabras que están al centro y que hay muchas conexiones. ¿Por qué? Porque es una etapa inicial. El mismo comportamiento lo podemos ver con este otro paciente que es igual de padecimiento 4. Este igual es padecimiento 4. Este de 5 vemos gráficamente o visiblemente, ¿sale? Que hay un deterioro, ¿no? Pasamos de la etapa 4 a la etapa 5 y podemos ver que el grafo ya no tiene tantas palabras en la parte central. La parte 5, este es otro ejemplo de la afección 5. Este sería otro ejemplo de la afección 4. Este igual es de 4. Este es de 5. Es casi el mismo patrón visible. Igual 4. 6, si se fijan, ya empezamos a ver aquí que ya hay menos palabras y el grafo ya está obviamente disminuido con respecto a las palabras, ¿vale? Este es otro padecimiento con 6. Aquí ya es un caso alarmante porque podemos ver que inclusive el grafo ya está separado, ya se puede visualizar más y obviamente no es porque le hicimos un zoom, es porque pues, obviamente el paciente tiene un grado de afección bastante fuerte. Este sería el 11. Y ojo, hay que recordar este es un interesante que vamos a discutir más adelante, ya casi vamos a esa parte. Y fíjense cómo aquí tenemos un paciente que tiene una afección de grado 6. Si ustedes se fijan en este grafo, visiblemente, dice que es de la última afección, y lo comparamos con el que realmente es de la afección 6 o uno de la afección 4, yo me quedaría más con el 4, ¿estamos de acuerdo? El 6 no me convence, obviamente, esto que están presentando los investigadores. Más adelante vamos a ver eso, ¿vale? Este es otro grafo que también tiene la afección 5, otro grafo con 4, otro grafo con 6, el mismo patrón, disminución ya de las palabras, otro grafo con 6, otro grafo con 4, 5, con 4, con 20, con 21, que ya son los que ya empezaron a cambiar, que no hubo cambio, el 6 también que no hubo cambio, el 4 que no hubo cambio, aquí también está, que es ya cuando cambió y ya pasó. Entonces, lo que sería este paciente, si podemos ver, se hizo una disminución. El 6, si viéramos el FGB, que lo vamos a ver un poquito más adelante si ustedes tienen interés, veríamos cómo hay una disminución y este sería el último grafo. ¿Sale? Entonces, esta es la parte, digamos, de la primera transformación. Partimos de palabras, ya tenemos grafos. Bien.
Ahora, utilizamos estas métricas, no vamos a entrar mucho en detalle ya en las preguntas, y si quieren ustedes consultarme acerca de ellas, pues ya con gusto les daría un poco más de información, pero utilizamos lo que es la centralidad de la intermediación, la densidad del grafo, el coeficiente de agrupamiento, la centralidad de la cercanía, la transitividad, el diámetro del grafo, la distribución del grafo, los componentes conectados, la excentricidad, la centralidad de la intermediación de las aristas y la asortatividad. De estas, el componente de conectados pues, son realmente las palabras, lo descartamos y nos quedamos con esas métricas. Estas son las métricas ya arrojadas por el algoritmo, y con esas métricas lo que formamos ya fue algunos patrones. Los patrones que encontramos con las métricas es que cuando tenemos una baja densidad del grafo y el coeficiente de agrupamiento también es bajo, si se fijan, podríamos estar con etapas avanzadas que podrán reflejar un empobrecimiento de lo que es el lenguaje y una menor cohesión en el uso de palabras. Cuando se tiene una alta centralidad de intermediación en palabras específicas, podría indicar que los términos o conceptos son cruciales para la comunicación, eso también lo identificamos. Y las variaciones en la excentricidad y el diámetro del grafo a través de las conexiones podrían reflejar cambios en la complejidad del lenguaje, lo que es los diferentes grados de afección cuando se brinca de un padecimiento a otro padecimiento. Entonces, las métricas en sí nos han dado algunos patrones, son algunos que todavía están, digamos, en trabajo de ser depurados y de formar más, digamos, patrones con las demás métricas que estamos ahí trabajando. Entonces ya pasamos, fíjense, pasamos de lo que es la parte de palabras a grafos, y ahora tenemos ya una matriz o una base de datos en forma tabular. Entonces aquí donde podríamos aplicar aprendizaje supervisado, la tarea de clasificación, o no supervisado, la tarea de agrupamiento. Empezamos primero con la parte de clasificación. Probamos con varios clasificadores. ¿Cuáles fueron? K-vecinos más cercanos, regresión logística con regularización L2, que fue el trabajo que presentamos hace rato, máquinas de soporte vectorial, Random Forest, que es un ensamble de árboles, C4.5, que es un clasificador basado en árboles de decisión, una red neuronal, y utilizamos la paquetería de Python que es TensorFlow, y tablas de decisión. Fíjense cómo los que fueron, digamos, más altos en grados de exactitud fue C4.5, fue una red neuronal y tablas de decisión. Entonces, la idea aquí, pues, es que los métodos, pues, obviamente no son escasos para esto. Entonces, para poder elegir lo que es la parte de K-medias, pues, seleccionamos un conjunto de, digamos, de pruebas que nos dieron que K-medias se tenía que utilizar tres clústeres o agrupamientos, ¿no? Entonces, eso ratifica los tres padecimientos. Y aquí ya viene la parte final. Ya con esto vamos a ir concluyendo. Este ya es el resultado de K-medias. Si se fijan aquí en K-medias, lo que nos permitió es obtener una exactitud del 85.19 y una precisión alta con respecto a cada uno de los padecimientos. ¿Qué otra cosa pudimos obtener con K-medias? Pudimos obtener un algoritmo robusto porque podía identificar cambios en los diversos pacientes. Esto es un ejemplo. Pasó de estar en la parte de la zona de azul oscuro a la parte de gris, que es un paciente que brincó del estado 4 al estado 5. También lo que tenemos aquí es esta parte de la representación, que es pues obviamente falsos positivos. Habíamos mencionado el 512, que nos habían dicho que era 12. El algoritmo como tal lo pone como un padecimiento de tipo 4. Y aquí son otros brincos, ¿vale? Entonces, las conclusiones de este trabajo son las siguientes. Encontramos una metodología que al principio o en esta primera etapa nos permite obtener una exactitud superior al 85%. Sin embargo, eso no es una cuestión mala. ¿Por qué? Porque obtenemos unos diagnósticos que definimos que son erróneos. Si se tiene curiosidad al respecto de eso, lo hablamos más adelante, pero si consideramos esos que son a lo mejor errores de dedo con respecto a los investigadores, tendríamos una exactitud del 92.52%. En este caso, pues K-medias ha demostrado la eficiencia para poder discriminar lo que son los diferentes padecimientos del Alzheimer. Obviamente la metodología nos va a permitir que los chicos que van a trabajar en la licenciatura en computación y los chicos que también van a trabajar o van a estar presentes en el posgrado, llámese alumnos de maestría o de doctorado, pues también puedan utilizar esta metodología, ¿no? Entonces,
Ya comprobamos que la parte de la relación al aprendizaje maquinal, procesamiento del lenguaje natural y lingüística computacional, pues permiten crear proyectos que son altamente rentables. ¿Cuál es el trabajo futuro? Pues aplicación de datos de Alzheimer, conseguir un corpus más grande, publicación académica de estos resultados preliminares, lo que sería la innovación del aprendizaje maquinal. Actualmente hay una cosa que se llama el aprendizaje por transferencia que está siendo utilizado, entonces sería bueno incorporarlo a este proyecto. Y pues lo último con lo cual cerraría lo que es esta presentación, pues hacer obviamente proyectos integradores con respecto a servicios sociales, proyectos finales y proyectos de maestría. Bueno, por mi parte sería todo. Perdón por irme ya en la parte final muy rápido, pero pues el tiempo me consumió bastante. Muchas gracias, doctor Benjamín. A mí me ha parecido una plática muy interesante, entre muchas otras cosas, porque me parece que es de esas investigaciones que pues traza o tiende vínculos entre diferentes áreas de las tecnologías de la información, la inteligencia, la teoría de grafos y por supuesto también con una aplicación a temas de salud tan importantes como los haces ver, ¿no? Es decir, el número de pacientes a nivel mundial, cómo se está incrementando y cómo puede ser tan importante y tan pertinente un diagnóstico temprano que ayude a ralentizar el padecimiento. Pues no sé si haya preguntas de parte del público que nos está, perdón, si hay parte de nuestro público que haya, que quiera hacer alguna pregunta, en tanto se animan, te quiero hacer un par de preguntas, Benja. La primera de ellas es, ¿tú consideras que el tamaño pues no sé, el conjunto de pacientes que estás revisando sea suficiente para las diferentes metodologías que estás utilizando, o habría que incrementar el número de casos bajo estudio? Esa es la primera pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo me parece, salvo tu opinión experta, no valdría la pena también comparar contra otros tipos de enfermedades que implican deterioro cognitivo? Es decir, cómo distinguir entre, si acaso es posible, entre un paciente que va a desarrollar una patología tipo enfermedad de Alzheimer contra otro que va a desarrollar algún otro tipo de afasia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son mis dos preguntas. ¿Qué dices tú al respecto? Sí, con respecto a los datos, actualmente el corpus que se tiene eh, se puede visualizar de dos formas. O sea, se tiene un corpus, digamos, pequeñito para lo que es la parte de la aplicación de clasificación como tal. Ajá. Clasificación, si por ejemplo hacemos un modelo de validación cruzada, estaremos ocupando 70% de esas 27 conversaciones para el entrenamiento y el restante para la prueba. Pues parecían a lo mejor, digamos, cifras muy bajas las que reflejaba, pero pues realmente, pues de las 7, 8 conversaciones que se utilizaron para la prueba, pues le atinó a 5. Entonces, digamos, la escala en cuestión de las medidas muy baja. Y entonces, para la parte de clasificación, si es un corpus muy pequeño, se tiene que trasladar a un corpus más grande, sobre todo del mismo índole de Alzheimer, para poder ya aplicar técnicas de aprendizaje maquinal, porque si no, no va a funcionar. Estamos estudiando lo de aprendizaje por transferencia, es una cosa muy padre, y sobre todo para esta parte de lo que estamos trabajando se puede aplicar, pero necesitamos, digamos, encontrar un corpus o un modelo que fue entrenado con mucho más conversaciones, que Exacto. ya sea general, y hacerlo particular. Eso de aprendizaje, digamos, por transferencia es lo que utiliza ChatGPT, ¿no? ChatGPT es un mundo, es un cúmulo muy grandísimo de información, Exacto. y lo que hace cuando lo utilizamos cada uno de nosotros es digamos, un uso particular. ChatGPT se adapta a nosotros y nos está dando un funcionamiento particular a como somos nosotros. Entonces,
esa ideología sería para la parte de clasificación. Para la parte de agrupamiento, creo que con el corpus que se tiene por el número de palabras ya es válido poder empezar a hablar de que puede darnos formas en cómo agrupar o cómo poder dividir diversas patologías. Y eso creo que va con respecto a la Ok, parte de la segunda pregunta que me ok. decía. Ujú. Actualmente voy a trabajar con un par de chicos de licenciatura para hacer servicio social y proyecto. Y con ellos vamos a trabajar diversas patologías. Vamos a trabajar con pacientes con Alzheimer y pacientes con afasia para ver qué pasa. Entonces ahí vamos a corroborar si este modelo es escalable para ya tener diversas patologías y que se pueda hacer la misma separación. Si se hace la misma separación, entonces ese algoritmo, definiéndolo con más métricas, o sea, las métricas también son interesantes porque nos Sí, darían otras, digamos, otras variantes, pero eso es lo que queremos hacer, ya meterle otras patologías y centrarnos primero en cómo detectar los diversos tipos de demencia y ya cuando tengamos eso, entonces ya trasladarlo ahora a pacientes que no tienen demencia y pacientes que sí tienen demencia, que dentro de los proyectos que le comento, también hay pacientes que son pacientes de control y también va a ser interesante cómo los exacto, definimos. exacto. También ya tenemos algunos pacientes de control dentro de otras bases de datos y ver cómo se comportan los algoritmos para ese tipo de situaciones. Bien, creo que no hay preguntas de nuestro público. Es una pena porque creo que el tema da para mucho. Ahí está Gus, sí, exactamente. Adelante, Gus, bienvenido, buenas tardes. Buenos días. Sí me escuchan, ¿verdad? Espero que Sí, sí. perfecto, adelante. Ok, bueno, yo nada más me quedé con como que con la cosquillita de no sé qué tanto afectaría, por ejemplo, el contexto del país en el que se utiliza, ¿no? Porque, bueno, el corpus de datos que se obtuvo fue de España y bueno, en Latinoamérica, pues todos hablamos español, pero por ejemplo, si te vas a un país como Colombia, Argentina, las palabras son utilizadas de diferente forma, ¿no? Por ejemplo, yo, bueno, yo conocí a varios colombianos que, por ejemplo, ellos entienden que piscina es lo que nosotros conocemos como lavadero, ¿no? Y pues obviamente nosotros entendemos que una piscina pues es pues, el recipiente, ¿no? Como una alberca, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, y hay varias palabras que les cambian el sentido también. Entonces, bueno, no sé si este modelo también funcionaría pues en sí para toda Latinoamérica, ¿no? O para ciertas regiones del mundo, es mi duda. Sí, gracias, Gustavo. Fíjate que el proyecto que estuve desarrollando, hay digamos, un conjunto o un paciente que le mete ruido a lo que es la parte del proyecto como tal, porque ese paciente habla catalán. Entonces, haz de cuenta, el catalán es muy diferente a lo que es la parte del español en términos de cómo se hace lo que es la construcción de su gramática y muchas cosas. Entonces, el algoritmo como tal sí soportó lo que fue el cambio de español-castellano o español de Valencia, porque es diferente, ¿no? Hay diferentes formas de cómo hablar, porque el español, por ejemplo, de Valencia, como son de Cataluña, es muy diferente a la parte central o a la parte de Andalucía o a muchas secciones de lo que es España. Inclusive ya si te metes a la parte de España, hay muchas variantes, ¿no? Pero hay un paciente que habla catalán, entonces el algoritmo fue capaz de detectar, aunque fuera catalán, cuál era su patología, meterla en el grupo que correspondía o en el clúster que correspondía y hacerle frente a eso. Entonces, digamos, yo considero que el modelo sí está apto porque si te fijas aquí, con lo que explicamos, las redes lexicosemánticas es cómo combinas tu parte léxica para formar oraciones que tengan una semántica o una lógica. Entonces, independientemente del lenguaje, si tú hablas, por ejemplo, un latinoamericano colombiano, un latinoamericano, digamos, de Argentina o de Venezuela, independientemente de eso, en tu cerebro va a haber un diccionario específico con las palabras que tú vas a manejar. Y ese diccionario en tu cerebro va a haber una forma en cómo las conectas. Entonces, creo yo que no afectaría el hablar diferentes idiomas. E inclusive, bueno, de lo que me preguntaba el doctor Marcelín, ya también quiero visualizar eso porque voy a empezar otro proyecto, pero que tenga que ver con inglés.
o sea, no necesariamente con español, y ver qué pasa con inglés, probar este modelo y ver en inglés. Ahí sí ya cambia totalmente todo, porque ya es otra gramática, ya es otra forma de cómo escribir las cosas, de cómo expresar las ideas, e inclusive si te vas de zonas, pues es diferente de cómo expresar las ideas. Y entonces ahí se ratificaría que lo que te estoy diciendo, que el modelo creo que sí es escalable para poder utilizarlo en diferentes idiomas. ¿Listo, Gus? Gracias. Sí, Bueno, profe, gracias. yo nada más quisiera sugerir, doctor, y un poco para complementar esta última observación que hiciste, que tal vez valdría la pena, hay una área emergente que se da en la confluencia entre la teoría de grafos y algunos temas de física que se llama las redes complejas. Entonces, en redes complejas hay formas de caracterizar el deterioro estructural de un grafo, de una red compleja, como un proceso, ¿no? Entonces mi sugerencia, lo pongo a tu consideración, es que buscaran la posibilidad de integrar, incorporar estas medidas, porque creo que a final de cuentas el declive cognitivo es eso, y lo vemos a través de estos pacientes que nos muestras cómo pasan de la categoría 4 a la 5 o luego a la 6, estamos viendo un deterioro estructural en las propiedades, es evidente, ¿no? Pero se percibe como un proceso, ¿no? Entonces ahí te pongo a tu consideración que veas la posibilidad de incorporar estas ideas. Bueno, pues ya estamos llegando al final de nuestra charla. Prácticamente estoy a punto de cerrar la grabación, no sin antes agradecerle al doctor Benjamín Moreno Montiel, profesor del departamento, profesor en particular del posgrado, y a mí me parece que nos ha presentado una plática preciosa, interesantísima, con montones de implicaciones, y le deseamos mucho éxito. Le agradecemos su participación y le deseamos mucho éxito en su trabajo posterior. Gracias, Benja. Gracias. Gracias, doctor, muy amable por la invitación.